día de hoy el Señor ha tenido una vez más gracia conmigo y me ha permitido que me dirija a ustedes con este tema. Les voy a pedir que por favor busquemos el libro de Santiago. Busquemos Santiago capítulo 1. Vamos a leer versículos 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de ser probados, acerca de pasar por diferentes situaciones, diferentes pruebas, ¿sí? La palabra del Señor dice en Santiago 2, dice, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sigamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Vamos a meditar en estos versículos, vamos a tratar de hacerlo rápidamente, y vamos, primero que nada, como les había dicho, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es algo que nos toca pasar, y todo mundo lo vamos a tener que pasar. Todos vamos a tener que pasar por diferentes situaciones, diferentes pruebas. Como dice el versículo 3, dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Sí? ¿Por qué digo que todo mundo? Porque si nosotros buscamos en Job capítulo 14, versículo 1, nos da a notar de que no hay persona que no tenga que pasar por dificultades. Job 14, versículo 1 dice, el hombre nacido de mujer, ¿sí? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer. Es decir, ¿cuántos en este lugar han nacido, por decirlo así, en un vientre que no esté dentro de una madre, ¿no? De una mujer. Ninguno. Todos tenemos que salir de una mujer. Y dice, y hastiado de sinsabores. Hastiado quiere decir que pasamos por dificultades, pasamos por situaciones difíciles. Y si nosotros buscamos en la palabra del Señor, hay muchas personas que tuvieron que pasar por pruebas, tuvieron que pasar por situaciones que nos iban haciendo crecer en la fe. Tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo mismo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 12, 27 nos habla de que Él tuvo que pasar una prueba, varias pruebas tuvo que pasar, pero ahí nos dice acerca de cómo Él estaba, de cómo Él se sentía en ese momento. Dice, ahora está turbada mi alma. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por pruebas. El apóstol Pablo tuvo que pasar por pruebas. Todas las personas, todos los apóstoles tuvieron que pasar por pruebas. Y si bien nosotros podemos investigar, el libro de Santiago o esta carta de Santiago fue escrita para personas que estaban pasando por dificultades. Y no digámoslo así, personas de forma general, sino hijos de Dios. Es decir, personas que creían en Cristo, cristianos, eran quienes estaban pasando por dificultades, por problemas, por situaciones difíciles, y es por eso que Santiago escribe esta carta para esas personas, para animarlos. ¿Sí? Entonces todos vamos a tener que pasar por dificultades, pasar por problemas, vamos a tener que ser probados en nuestra fe. Ahora, si dice que vamos a ser probados en nuestra fe, quiere decir que nosotros, primero que nada, debemos creer en Jesús. Por eso también es otra prueba más de que esto es para hijos de Dios. ¿Sí? Para hijos de Dios, ¿por qué? Porque también dice en el versículo que habíamos leído de Santiago, en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Es decir, nuestra reacción va a ser muy diferente a la reacción que tiene el mundo, ¿no es cierto? Personas que no creen en Dios o que dicen creer, pero que en el rato del momento de la prueba no refleja algo así, por decirlo de alguna manera,
no van a reaccionar de la manera en que nos pide la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que debemos nosotros gozarnos en cada prueba que tengamos, ¿sí? Entonces, acerca del gozo. Ahora, no quiere decir también que vamos a ser masoquistas. No quiere decir que en medio del dolor, que en medio de la dificultad vamos a estar riéndonos, vamos a estar deleitándonos, vamos a estar ¿cómo le diría? Alegres por la situación. Es otro tipo de gozo. Es otro tipo de gozo del que habla en este versículo, ¿sí? Porque ¿quién de nosotros que sea probado con una enfermedad vamos a estarnos riendo? No, lo que queremos es ser sanos, lo que queremos es que se nos quite ya esa enfermedad, lo que queremos es de pronto si estamos pasando por una prueba económica, lo que queremos es un sustento, ¿no es cierto? Ninguno nos gozamos en medio de la prueba. Pero entonces, ¿a qué se refiere con gozarse? ¿A qué se refiere con que debemos nosotros deleitarnos en esto? La palabra del Señor dice, aquí tenemos, a ver, déjenme ver. Ya, cuando dice el gozarnos, se refiere a tener nosotros paz en medio de la situación difícil. Esta palabra de alegría, de gozo, viene de la palabra griega jará, ¿sí? Viene de la palabra griega jará, que significa alegría, también significa deleite y también significa calmo, o lo que conocemos como calma. Entonces, si bien es cierto, el gozarnos tiene todos esos significados, pero difícilmente, como decía, vamos a estarnos riendo en medio de la prueba, ¿no es cierto? Pero en cambio, entonces ahí es cuando viene la calma. Cuando nosotros nos gozamos en medio de una dificultad, cuando decimos que estamos gozándonos, no precisamente cuando estamos riéndonos, sino cuando estamos calmados, cuando estamos tranquilos, cuando nuestra confianza no desmaya. Ahí es cuando nosotros decimos que estamos gozándonos en medio de la dificultad, ¿sí? Y como decía, esto es para las personas que somos creyentes, porque una persona que quizá no conoce de Dios no va a poder mantener la calma. Y nosotros que conocemos de Dios también muchas de las veces queremos actuar con nuestra humanidad y queremos incluso reaccionar mal ante la situación. Si alguien está probándonos, digamos, el carácter, vamos a querer reaccionar de una forma errada, de una forma de nuestra carne. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivamos en este cuerpo, en esta carne, nosotros vamos a querer reaccionar de esa forma. Pero sin embargo, ahí es cuando viene el Espíritu Santo con su obra. Ahí es cuando domina el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la palabra que debemos gozarnos en medio de la calma. Y si nosotros recordamos, ¿quién es el que nos da la calma? ¿Quién es el que nos da el gozo? El gozo es el que nos da el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque dice, más el fruto del Espíritu Santo es gozo. Gozo, paz, paciencia. Primerito empieza con gozo. Entonces, difícilmente una persona que no conoce de Dios va a tener ese gozo, esa calma en medio de la dificultad, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que pasar por múltiples situaciones, por diversas formas de ser probados. Van a haber muchas situaciones porque dice también en el versículo, dice en diversas pruebas. Asimismo, al buscar nosotros la palabra diversa, significa multicolor o variado. Viene de la palabra poikilos, ¿sí? Que significa variado o multicolor. Nosotros podemos ver a veces en las señaléticas que utilizan distintos colores, ¿no es cierto? El color blanco de una señalética por lo general es informativa. El color amarillo, ¿qué es? Es preventivo. Y un color rojo es peligro, exacto, es de advertencia, de peligro, ¿no es cierto? Entonces,
Esta palabra viene precisamente de eso, de multicolor. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios vamos a tener que pasar muchas de las veces por situaciones que van a ir progresando, por decirlo así, que van a ir de blanquito a amarillito, después quizá, qué sé yo, a naranja, después va a venir a rojo y va a ir, en otras palabras, las dificultades muchas de las veces van agrandándose o van tomando una situación de pronto más difícil que la anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, cuando empezamos nosotros en los caminos del Señor, ¿qué es lo que pasaba? La primera prueba que nosotros tenemos, ¿cuál era? La de las burlas, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos en los caminos de Dios, empezamos a dejar un poco las amistades, a ya no frecuentar con aquellas personas que de pronto no nos llevaban a una buena relación de pronto, ¿no es cierto?, a buenas cosas. ¿Y qué es lo primero que dicen? Lo primero que nos dicen es, es que como ya te has hecho hermanito, es que como ahora pasas solo rezando, es que como ahora pasas solo en la iglesia, y empiezan las burlas, velo, ahí viene el hermanito, o velo, ahí viene el pastor, ahí viene tal, y empiezan las burlas. Y esas son las primeras pruebas, y primeras pruebas que quizá en ese momento, como estamos empezando, para nosotros muchas de las veces, o para la persona que está empezando, va a tener un color rojo, ¿no es cierto? Algo que le va a afectar. Pero para personas que quizá ya llevan dentro del cristianismo un buen tiempo o un tiempo más y que ya fueron probados en eso, ellos quizá lo van a ver de un color blanco. Porque a lo mejor no es una prueba que de pronto diga, bueno, esto me va a hacer, no me va a hacer dejar de seguir yendo a la iglesia, de seguir buscando de Dios. Esto no va a ser eso. Pero en cambio, la persona que está en ese momento recién convertida, sí se le va a hacer difícil. Y a veces nosotros decimos, pero apenas por eso se dejó convencer, digámoslo así. Porque pasa que un familiar mío se le habló de la palabra, fue incluso a lo que nosotros llamamos los encuentros, salió del encuentro, estuvo bien animada, bien emocionada. Pero llegó una semana después, llega un familiar de ella, que es aparte de familia mía, por decirlo así, y solo bastó el decirle, con que tú también estás cambiándote de religión, eso fue todo para alejarla de los caminos de Dios. Y esa persona hasta el día de hoy no quiere saber nada del cristianismo, no quiere saber nada de venir a una iglesia evangélica. Solo porque le hicieron un comentario así. Nosotros podemos verlo, pero apenas por eso. Pero algo tan sencillo la sacó de los caminos de Dios. Sí, para nosotros quizá porque hemos pasado eso y lo superamos. Pero para ella estaba empezando y eso fue algo que quizá no le dejó superarse. Entonces, vienen estas pruebas y poco a poco nos van de pronto a nosotros haciendo que nos fortalezcamos en la fe. ¿Sí? Estas pruebas van a venir así, de esa forma. Muchas de las veces pasamos por dificultades que en ese momento, como digo, son difíciles, pero cuando pasamos a una mayor, ya la vemos tan fácil que fue esa, tan fácil así. Y vienen así, progresivamente, hasta llegar al punto de incluso ser probados con la muerte. ¿No es cierto? Y nosotros vamos a ver en la Biblia personas que fueron probadas su fe con una condenación a muerte. Si nosotros recordamos en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 16, bueno, el capítulo 3 nos habla de 3 varones que fueron llevados a Babilonia a servir al rey Nabucodonosor. Estas personas eran Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? Quienes fueron cambiados su nombre y todo eso. Usted ya ha leído la palabra del Señor y sabe quiénes son ellos, ¿no es cierto? Son Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estas personas tuvieron que ser probadas su fe. ¿Cómo fueron probadas? En aquel entonces el rey Nabucodonosor levantó una estatua y decretó que todo hombre, toda persona debe postrarse delante de la estatua y adorarle a la estatua.
que cuando sonaban los instrumentos de música iban a tener que postrarse y adorarle, y el que no lo hiciera iba a ser echado a un horno, ¿sí? Y estos tres varones fueron probados en la fe y fueron los, como siempre, donde en todo lado hay, fueron los chismosos a decir, mira, estas tres personas, este tal Sadrach, este Mesach y este Abednego no se quieren postrar delante de tu imagen. ¿Por qué no los castigas? A ver, tráiganmelos, dijo el rey. El rey dijo, tráiganmelos a ver. ¿Es cierto que ustedes no se quieren postrar? Entonces, en este mismo momento, apenas suenan los instrumentos, quiero que se postren. Se van a postrar. Y sin embargo, los tres varones dijeron, no es necesario ni siquiera que te respondamos a esto. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sigamos. Siguiente versículo. Esperemos que se despierte. Ya. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estuvieron tan confiados en que Dios los iba a librar, estuvieron confiados que Dios iba a hacerlos pasar bien en esa prueba. Y por eso dijeron, sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos va a librar. Sin embargo, también ellos sabían que podía haber una posibilidad de que eso no se dé. Porque el siguiente versículo dice de la siguiente manera. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, a tus dioses. ¿Sí? Ellos tenían la confianza de que Dios puede librarlos, de que Dios no va a permitir que los mate, pero también ponían la posibilidad en que de pronto Dios hubiese hecho que sí los maten. Y quizá no tiene mucho que, digamos, con el asunto del tema que estoy dando, pero justamente esto conversamos el día de la célula. A veces nosotros creemos que porque nosotros pedimos dirección a Dios, las cosas van a salir como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Si yo me meto a un negocio, por poner un ejemplo, que sea el negocio, si yo me meto a un negocio y el negocio veo que es próspero y que parece que me va a dar un ingreso económico, y yo le pido a Dios y digo, Señor, ayúdame, dirígeme, guíame, y el Señor va abriendo puertas y yo entro a ese negocio, eso no me garantiza de que el negocio me va a dejar una rentabilidad. Me garantiza de que voy a tener una ganancia, puede ser espiritual, una ganancia de enseñanza de parte de Dios, pero no me garantiza de que Dios me tenga que dar el dinero, por decirlo así, o la ganancia que yo estoy esperando. Porque Dios nos puede hacer que nosotros entremos a una situación, pero también puede hacer que esa situación falle según nuestro criterio de lo que es bueno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasaba ahí. Dijeron, el Dios al que servimos nos puede librar de tu mano, rey. Y si no, dejaban la posibilidad de que Dios puede decir, no, tienen que ser pasados por eso y tienen que morir. ¿Sí? Pero sin embargo Dios fue bueno. Dios incluso lo respaldó y dijo, a ver, su fe está siendo probada y ustedes están siendo fieles, ahora los voy a salvar. No voy a permitir que en este tiempo mueran. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, dice que incluso Dios mismo estuvo ahí con ellos, porque dice que un cuarto estuvo andando con ellos en medio del horno. Así es como muchas de las veces nosotros vamos a tener que pasar por pruebas, vamos a tener que ser formados y va a haber diferentes dificultades, incluso hasta el de la muerte. Quizá nosotros en este lugar, en este continente en el que estamos, a lo mejor no seamos probados de esa forma, tal vez porque se puede dar incluso, pero sí en otros países. Justamente busqué algo de estas estadísticas en una página y escuchen lo que dice. Más de 5.600 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado. Esto es actualmente el 2023, quiere decir que fueron asesinados en el 2022. Más de 2.100 iglesias fueron atacadas o cerradas. Más de 124.000 cristianos fueron desplazados a la fuerza de sus hogares a causa de su fe.
Casi 15,000 se convirtieron en refugiados. ¿Y esto dónde? En África, en países de allá. Entonces miren cómo aún podemos ser o aún se puede ser probados con este tipo de situaciones tan difíciles, pero en las cuales nosotros debemos salir bien librados. Nosotros debemos tener la fe de que Dios está con nosotros y que Dios va a ser quien nos respalde, quien esté siempre respaldándonos, quien esté siempre ahí apoyándonos, librándonos de muchas cosas, y también tener presente, como decía, de que puede ser que Dios diga: hasta aquí llegaste, pero sin embargo saliste fiel de la prueba. Y sin embargo dice la palabra del Señor que debemos gozarnos. Entonces, ¿creen ustedes que estando estas personas que fueron dadas muerte, creen que estuvieron riéndose el rato de morir? No creo que hayan estado riéndose, pero en cambio sí estaban con la otra definición de la palabra gozo, que era calma. Sí creo que hayan estado calmados y confiados en que Dios está respaldándolos aún cuando tenían que ser dados muerte. ¿Sí? El versículo 3 dice, de Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Necesariamente nosotros tenemos que pasar por pruebas, porque va a fortalecer nuestra paciencia, va a hacernos que crezcamos, va a hacer que cosas que nosotros quizá no soportábamos antes, podamos soportarlos. En alguna vez yo ya les comenté que una vez pedí que el Señor me permita tener paciencia para con los amigos de la Fuerza Amarilla, y más se me cruzaban, obviamente. ¿Por qué? Porque tenía que formarme la paciencia, ¿no es cierto? Y ya empecé a tener la calma que se necesita. Y más que todo, que en este mundo, nosotros vamos a ir adquiriendo la paciencia en este mundo para ir obteniendo bendiciones, para ir siendo siervos de Dios cada vez más, pero sobre todo para el objetivo final, que está en Hebreos 10:36. ¿Para qué nos sirve la paciencia? Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tanto promesas en este mundo como la promesa superior, que es la de la vida eterna con nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, para eso es que nosotros somos moldeados, para ser hallados fiel, para nosotros en el momento en que vayamos a la presencia podamos gozar de lo que aquí tanto anhelamos, de ese lugar precioso al que nosotros apuntamos, por decirlo así. ¿Sí? Santiago capítulo 1 versículo 4, el último versículo que leímos, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, hermanos míos. Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta es no cortar el proceso que estamos viviendo, no cortar la prueba que estamos viviendo. ¿Cómo podemos cortarla? Cuando reaccionamos en nuestras fuerzas, cuando reaccionamos de una forma mala o de una manera mala, cuando nosotros, vamos a suponer que están probándome la paciencia y quizá cada vez se me burlan, cada vez me ultrajan, de pronto quieren insultarme, y yo corto el proceso cayéndole a puñetes, por decirle así. Ahí sí la regué todito el proceso. Y no debemos cortar eso, porque dice que la paciencia debe completar su proceso. Y mientras nosotros no completemos ese proceso, Dios nos va a mantener en eso. Dios no nos va a sacar de esa prueba de la fe hasta que nosotros seamos completamente formados. Entonces debemos tener mucho cuidado en cortar, para no cortar, mejor dicho, el proceso del que estamos viviendo. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios que nos dirija siempre y que nos guíe en lo que estamos viviendo, en la forma en cómo debemos reaccionar, en cómo nosotros debemos hacer las cosas. Y para concluir vamos a ver Santiago 1:12, que ya los veo que están durmiendo. Está frío, por eso también nos arrinconamos bonito, ¿no es cierto?
Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando hayamos resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El objetivo final, ¿no es cierto? Si nosotros resistimos día tras día, prueba tras prueba, nosotros vamos a tener la corona, que es el de estar en la presencia de nuestro Dios, el de ir a la presencia de nuestro Señor y ganarnos ese cielo. O bueno, realmente es por gracia, ¿no? No nos lo ganamos, pero sin embargo sí vamos a ser obedientes para que el Señor a la final nos pueda llevar con Él a su presencia, ¿sí? Entonces vivamos los procesos que estamos viviendo, vivamos las pruebas que estamos viviendo, valga la redundancia, vivámoslas bien o vivámoslas completas, no cortemos, gocémonos en medio de esa prueba. Como les digo, el gozo no es ir y estarnos riendo en medio de la dificultad, porque ¿quién se va a reír cuando cuando el hijo de uno está enfermo? Justamente nuestro hijo ahorita está enfermo y por eso no pudo venir, mi esposa le tocó quedarse. Anoche ardía en fiebre, no había que le baje la fiebre. Le poníamos una cosa, le dábamos, después le dimos otra cosa y ya por fin se le bajó. Y en ese momento no estábamos gozándonos, no estábamos riéndonos, gozándonos en el aspecto de reírnos, de mostrar en nuestra risa un aspecto físico en ese aspecto, sino en el otro gozo. Pero sí estábamos: Señor, sabemos que tú tienes el control, vamos a hacer lo siguiente. No pasó nada, Señor, tú tienes el control, vamos a hacer lo siguiente. Hasta que por fin le dejó la fiebre. Y ese es el gozo que debemos tener, la calma sobre todas las cosas, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. Amén. Está aquí.